Bien, entonces ya hemos visto todo lo referente a musculatura, pared del tórax, y ahora vamos a pasar a lo que es la vía respiratoria, ¿no? Cuando nosotros hicimos la parte de cabeza y cuello, ¿no? Entonces hicimos lo que es la vía respiratoria alta para que se comprenda mejor el tracto o la vía respiratoria, lo voy a escribir por acá, la vía respiratoria o el tracto respiratorio, ¿no? Respiratoria se va a dividir en dos, en vía respiratoria alta y vía respiratoria baja, ¿no? O tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior, respectivamente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está esto? Vía respiratoria alta. Muy bien. Perfecto. La vía respiratoria alta, ¿quién la conforma? La conforma la nariz, ¿no? Las fosas nasales, la faringe y la laringe. O sea que la vía respiratoria alta va a llegar hasta la laringe. ¿Ok? Por su parte, la vía respiratoria baja comienza con la tráquea. Con la tráquea va a seguir con los bronquios, que hay diferentes divisiones de bronquios. Vamos a ver bronquios primarios, secundarios, terciarios, etcétera. Se van a ir subdividiendo los bronquios. Luego de varias subdivisiones van a formar los bronquiolos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y luego vamos a tener pues los sacos alveolares y alveolos, ¿no? Y alveolos. Entonces, en pocas palabras, la vía respiratoria alta va desde la nariz hasta la laringe. Y la vía respiratoria baja comienza en la tráquea, desde la tráquea hasta los alveolos pulmonares. ¿Ok? Simple. Entonces, nosotros en el capítulo de cabeza y cuello ya hicimos lo referente a vía respiratoria alta. Y cuando hablamos aquí del tórax, vamos a empezar a hablar de la vía respiratoria baja. ¿Okay? La vía respiratoria baja, es decir, comenzamos con la tráquea. Muy bien, la tráquea es un órgano tubular de naturaleza fibrocartílago muscular, es decir, está constituida por tejido fibroso, por cartílagos y por tejido muscular. Hay músculo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La tráquea, ¿dónde va a comenzar? Comienza debajo de la laringe. La tráquea comienza debajo de la laringe, específicamente debajo del cartílago cricoides. Debajo del cartílago cricoides. Ahí comienza la tráquea. ¿Ok? Debajo de la laringe, específicamente debajo del cartílago cricoides. Al cual se mantiene unido, ¿no? La tráquea se mantiene unida al cartílago cricoides por una membrana que se llama la membrana cricotraqueal. ¿Ok? Y este límite entre la laringe y la tráquea se encuentra, ahí está, precisamente a la altura de la vértebra C6. A la altura de la vértebra C6. O sea que esa altura termina la laringe y comienza la tráquea. ¿Ok? Simple, bastante elemental. Perfecto, ahí comienza la tráquea. La tráquea va a bajar. La tráquea está constituida más o menos por 16 o 18 a 22 cartílagos. La tráquea está constituida por 18 hasta 22 cartílagos, que son los cartílagos traqueales, así se les llama, y que son cartílagos de naturaleza hialina. Son cartílagos hialinos, ¿correcto? Que si uno los observa en un corte horizontal de la tráquea, si uno realiza un corte horizontal de la tráquea, va a observar que los cartílagos traqueales tienen forma de una herradura, tienen forma de una letra C, ¿ok? Están abiertos por la cara posterior. Por la cara posterior de la tráquea no hay cartílago.
Y la pregunta es, entonces, ¿quién cierra la tráquea por la parte posterior? ¿Quién la cierra? La cierra precisamente el músculo liso. La cierra el músculo liso. Es decir, aquí hay tejido muscular liso que se llama el músculo traqueal. El músculo traqueal. Y que es músculo de naturaleza lisa. Es decir, es músculo de acción involuntaria y por lo tanto su inervación es autónoma. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí está. Ese es el famoso cartílago traqueal, que son 18 a 22 y tienen forma de letra C o herradura. Abiertos por atrás los cartílagos, pero la tráquea está cerrada por músculo liso en la parte posterior. ¿Ok? Muy bien. La tráquea tiene entonces en total más o menos de 18 a 22 cartílagos traqueales. El último cartílago traqueal, este de acá, toma el nombre de carina, carina traqueal, carina con C de casa, ¿ok? Carina es el último cartílago traqueal y este se encuentra a la altura de la vértebra T4. Con precisión se encuentra a la altura del borde inferior de la vértebra T4. Y recordamos nosotros que a ese mismo nivel se encontraban, recuerdan, el ángulo external, el ángulo de Lewis, acá adelante. El ángulo que se encontraba a nivel de la articulación manubrio external. Entonces, precisamente cuando uno encuentra la articulación manubrio external, uno dice, ese es el ángulo de Lewis, y a esa altura precisamente está terminando la tráquea. Ahí termina la tráquea, ¿ok? Ahí termina la tráquea. ¿Y cómo va a terminar? Pues termina bifurcándose, termina dividiéndose en dos. ¿En dos qué? Pues en dos bronquios primarios. Bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo. Bronquio primario o bronquio pulmonar, también se le llama, bronquio primario o bronquio pulmonar derecho y bronquio primario o bronquio pulmonar izquierdo. ¿Ok? Entonces, a esa altura, a nivel del ángulo de Lewis, a nivel del borde inferior de la vértebra T4, termina la tráquea y nacen los bronquios primarios. A ese nivel se encuentra la carina. ¿Ok? Perfecto. Nada más, eso es lo esencial. Luego tenemos nosotros los bronquios primarios, precisamente. Los bronquios primarios son en su estructura son bastante similares a la tráquea, es decir, también están formados por cartílago hialino con forma de letra C igualito y la abertura está hacia la parte posterior, ¿ok? Completado también con músculo liso. Nada más, aquí nosotros tenemos el bronquio primario derecho y el bronquio primario izquierdo. Hay 4 diferencias que quiero que no se olviden, 4 diferencias entre ambos bronquios. El bronquio primario derecho, es más corto, es más ancho y es más vertical. El bronquio primario derecho es más corto, más ancho y está más cerca a la línea vertical, o sea, más vertical que el izquierdo. El izquierdo suele ser más largo, suele ser más delgado y suele ser más horizontal, está más cerca a la línea horizontal. ¿Estamos claros? Así que los bronquios más o menos son así, ¿no? El bronquio primario derecho y el bronquio primario izquierdo estarían así, ¿no? Perfecto. El derecho es más corto, más ancho y más vertical y el izquierdo más largo, más delgado, más horizontal. Esa es la razón por la cual existe la predisposición natural de que cuando un cuerpo extraño se mete a la vía aérea tenga mayor preferencia por meterse al lado derecho, al bronquio primario derecho. ¿Ok? Muy bien. Y además hay una cuarta diferencia. El bronquio primario derecho está cabalgado, está montadito, ¿no? O rodeado por la vena ácidos, por el callado de la vena ácidos. El callado de la vena ácidos. ¿Ok? El callado de la vena ácidos. Entonces, el callado de la vena ácidos se monta, se apoya sobre el bronquio primario derecho. Por su parte, el bronquio primario izquierdo está cabalgado, está montado, está rodeado por el callado aórtico, por el callado de la arteria aórtica, ¿no? El callado aórtico. Entonces, fundamental. Esas son las 4 diferencias que uno nunca debe olvidar.
Bronquio primario derecho, más corto, más ancho, más vertical, y está rodeado o cabalgado por el callado de la vena ácigos, mientras que el bronquio primario izquierdo es más largo, más delgado, más horizontal, y está cabalgado o está rodeado por el callado aórtico. ¿Ok? Bien, simple, nada más, es fundamental. Perfecto. Bien, los bronquios primarios, que son dos, uno para cada pulmón, los bronquios primarios son dos, se llaman bronquios primarios principales o pulmonares, también se les llama así, son dos, se van a seguir subdividiendo. El bronquio primario derecho, se va a dividir inicialmente en dos ramas, Esta ramita que va para arriba, esta ramita se llama el bronquio secundario o bronquio lobar. Bronquio secundario o bronquio lobar. Lobar viene del lóbulo. Si los bronquios primarios van a los pulmones, los bronquios secundarios van a los lóbulos del pulmón. Entonces, bronquio lobar o bronquio secundario superior en este caso. Y esta división que ven acá, esta porción que tienen acá, se llama bronquio intermedio. ¿Ok? Y este bronquio intermedio luego se va a dividir en dos. Bronquio lobar medio o secundario medio y bronquio lobar inferior o secundario inferior. Entonces, dando en total 3 bronquios lobares o 3 bronquios secundarios en el lado derecho. ¿Y por qué? Porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Por esa razón, hay 3 bronquios lobares en el pulmón derecho. Bronquio lobar superior, medio, inferior. Pero ojo, los 3 bronquios lobares no salen directamente del bronquio primario derecho. Así no es. Del bronquio primario derecho sale el bronquio lobar superior, que es el único que sale directamente, y luego los bronquios lobar medio inferior salen de un bronquio intermedio, que es la otra división del bronquio primario derecho. ¿Ok? Nada más simple. Entonces, en el lado izquierdo la cosa es más sencilla. En el lado izquierdo, el bronquio primario izquierdo sí se divide directamente en 2 bronquios lobares. Sí se va a dividir directamente en 2 bronquios lobares. Bronquio lobar superior o secundario superior y bronquio lobar inferior o secundario inferior. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque en el pulmón izquierdo solamente existen 2 lóbulos, nada más, superior e inferior, nada más. Entonces en el pulmón izquierdo solamente hay 2 lóbulos, ¿ok? Por eso hay 2 bronquios lobares, pero estos sí salen directamente del bronquio primario izquierdo. Ahora, quiero también hacer notar lo siguiente. Nosotros vamos a observar que el bronquio lobar superior del lado izquierdo, el bronquio lobar superior del lado izquierdo se va a dividir en 2. Así de claro, se va a dividir en 2. El bronquio lobar superior del lado izquierdo se bifurca, se divide en 2. Y se llama simplemente la división superior del bronquio lobar superior y la división inferior del bronquio lobar superior. ¿Ok? División superior y división inferior, así se llaman. La división inferior tiene un nombre especial. La división inferior del bronquio lobar superior, la división inferior se llama el bronquio de la língula. El bronquio de la língula. Voy a escribirlo por acá. El bronquio de la língula. Língula se escribe así. ¿Ya? Bronquio de la língula. ¿Ok? El bronquio de la língula es la división inferior del bronquio lobar superior. ¿Ok? Es el que va para abajo. Entonces, ¿por qué? Ustedes van a ver más adelante, en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior está la famosa língula. Entonces, le llega ese bronquio que está ahí. ¿Ok? Muy bien.
Sencillo, nada más. Perfecto. Luego de los bronquios secundarios o bronquios lobares van a salir los bronquios terciarios. Los bronquios terciarios o llamados segmentarios. Los bronquios terciarios son llamados segmentarios. ¿Y cuántos son? En total 18, es decir, van a haber 10 en el pulmón derecho, 10 en el pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo. 10 y 8, ¿ok? Entonces recordemos, hay 2 bronquios primarios en total, 2 bronquios primarios o pulmonares, uno para cada pulmón. Hay 5 bronquios secundarios o lobares, 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. Y hay 18 bronquios segmentarios o terciarios, 10 para el pulmón derecho, 8 para el pulmón izquierdo. Ahí lo tienen claramente. ¿Cómo así? Miren, en el lado derecho, del bronquio lobar superior, del bronquio lobar del secundario superior, van a salir 3 bronquios terciarios, que acá están a colores. El bronquio segmentario número 1, el bronquio segmentario número 1, ¿correcto? Que se llama bronquio segmentario apical, apical, porque va hacia el ápice, hacia la punta del pulmón derecho, apical. 2, el bronquio segmentario número 2, bronquio segmentario posterior. Y el número 3, bronquio segmentario número 3, bronquio segmentario anterior. Entonces son los 3 bronquios segmentarios que salen del bronquio lobar superior, o sea, los que van al lóbulo superior. El número 1, segmentario apical. El número 2, segmentario posterior. El número 3, segmentario anterior. ¿Ok? Bien. Del bronquio lobar medio, salen 2 bronquios terciarios o secundarios. El número 4, bronquio segmentario número 4, el lateral. Y el número 5, el bronquio segmentario medial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, estos van al lóbulo inferior. Perdón, al lóbulo medio. Estos van al lóbulo medio. ¿Ya? Los que van al lóbulo superior son los 3 primeros, al lóbulo medio van los 2 que siguen. Y por último, al lóbulo inferior llegan 5 bronquios segmentarios. Al lóbulo inferior llegan 5 bronquios segmentarios. El número 6, el bronquio segmentario número 6, se llama bronquio segmentario superior del lóbulo inferior. Superior del lóbulo inferior. El número 7 se llama medial basal, bronquio segmentario medial basal. El número 8 se llama bronquio segmentario anterior basal. El número 9 se llama lateral basal. El 10 se llama posterior basal. ¿Ok? Entonces, 7 es medial basal, 8 anterior basal, 9 lateral basal y 10 posterior basal. ¿Ok? Entonces, esos son. Entonces, nosotros estamos viendo que van a haber 10 bronquios segmentarios en el pulmón derecho, 3 van al lóbulo superior, 2 van al lóbulo medio y 5 van al lóbulo inferior. En el lado izquierdo son 8 bronquios segmentarios, ¿ok? 4 van al lóbulo superior y 4 van al lóbulo inferior, 4 y 4. ¿Cuáles son los que van al lóbulo superior? Miren, en el que va hacia arriba, este se llama el bronquio segmentario número 1 más 2. Acá se juntan el 1 y el 2. ¿Ve? 1 y 2, bronquio segmentario 1 más 2, que se llama apical posterior. Ya que en el otro lado, el número 1 era el apical y el número 2 era el posterior, 1 más 2, no tienes nada más que hacer el gran esfuerzo de juntar los nombres. Apical posterior, apical posterior, 1 más 2. Y el número 3, igual que en el otro lado, anterior. Este bronquio segmentario 1 más 2 es un bronquio segmentario. Se juntan los números, pero es un bronquio segmentario. ¿Ok? Se llama bronquio segmentario apical posterior. Es un solo bronquio segmentario. Y el número 3 es el anterior, igual que en el otro lado. El número 4 toma el nombre de bronquio segmentario lingular superior. Y el número 5, lingular inferior.
sumamente sencillo, lingular inferior. Nada más, entonces, el primer segmento es 1 más 2, apical posterior. El otro es anterior. El otro es el bronquio segmentario número 4, que es el lingular superior, y el número 5, lingular inferior. Estos 4 bronquios segmentarios van al lóbulo superior. Si bien la numeración es hasta 5, pero son solamente 4 bronquios secundarios, ya que 1 y 2 se han juntado, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos nosotros el lóbulo inferior. El número 6, igual que en el otro lado, el bronquio segmentario número 6 se llama superior del lóbulo inferior. Aquí se juntan 7 y 8, ¿ok? Acá se juntan 7 más 8. En el otro lado 7 era medial basal, 8 era anterior basal. Junta los nombres, no es mucho esfuerzo. Se llama medial anterior basal. Medial anterior basal. ¿Ok? 7 más 8. El 9, lateral basal, y el 10, posterior basal. ¿Ok? Sumamente simple. Nada más, y entonces salen también 4 segmentos acá. El 6, el 7 más 8, que es un bronquio segmentario nada más, el 9 y el 10. O sea, si bien la numeración es hasta 10 en el pulmón izquierdo, pero son solamente 8 bronquios segmentarios. ¿Ok? Simple. Perfecto. Los bronquios segmentarios, entonces hemos visto primera división, bronquios primarios, luego vienen los bronquios secundarios o lobares, luego los bronquios terciarios o segmentarios. Luego se van a seguir subdividiendo, los bronquios segmentarios se van a seguir subdividiendo en varias generaciones, en varias subdivisiones, y eso se llaman los bronquios subsegmentarios. ¿Ok? Subsegmentarios. Nada más. En la medida que los bronquios se van subdividiendo, como ven ustedes, cada vez presentan menor cantidad de cartílago. Cada vez el cartílago hialino que está en su pared se va perdiendo. Cada vez van haciendo menos cartílago. Hasta que van a llegar a un punto de la división donde ya no hay cartílago, ¿ven? Y a partir de ese momento ya no se llama bronquio. A partir de ese momento se llama bronquiolos. Entonces, los bronquiolos son aquella porción del árbol respiratorio que ya no tiene cartílago en su pared. Esa es la principal diferencia. Y otra diferencia también de los bronquiolos es que ya no tienen tampoco glándulas productoras de mucus en su mucosa. ¿Okay? Ya no tienen glándulas productoras de mucus. Entonces, no tienen cartílago ni glándulas productoras de mucus. Si no tienen cartílago, entonces, ¿qué cosa tienen? Tienen puro músculo liso. Los bronquiolos son órganos tubulares de puro músculo liso. ¿Estamos claros? Muy bien. Esos son los famosos bronquiolos. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Y el músculo liso se llamará músculo bronquiolar. Pues bastante simple. ¿Ok? Perfecto. Bueno, antes de hablar de pulmones, miren, los bronquiolos, les digo de una vez esto lo van a ver también ya en histología. Los bronquiolos, ¿correcto? Ya no tienen cartílago ni glándulas productoras de mucus. Son puro músculo liso. ¿Ok? Los bronquiolos también se van a seguir subdividiendo. ¿Correcto? Hasta que comienzan, los últimos bronquiolos ya comienzan a presentar sacos alveolares, comienzan a presentar alvéolos en su pared. Alvéolos. Y donde hay alvéolos ya comienza a haber intercambio de gases. El oxígeno que ha entrado con el aire pasa al torrente sanguíneo y la sangre devuelve el CO2. Entonces ya hay intercambio. Un intercambio de gases que en términos de fisiología se llama hematosis. Hematosis, que es el intercambio de gases a través de la barrera alveolo-capilar. ¿Ok? Hematosis. Y esto se da única y exclusivamente en los alvéolos. Por lo tanto, en los bronquiolos donde aparecen ya los alvéolos, esos se llaman bronquiolos respiratorios. Así tienen ese nombre. Bronquiolos respiratorios. Ahí está escrito, ¿eh? Bronquiolos respiratorios. Aquellos que ya presentan alvéolos en sus paredes. Antes de estos, a esta porción de los bronquiolos se les llama bronquiolos no respiratorios.
Estos se llaman bronquiolos no respiratorios. ¿Ok? Se llaman bronquiolos no respiratorios. ¿Ok? Caramba. No respiratorios. Muy bien. Porque aún no presentan alvéolos en su pared. Cuando ya empiezan a presentar alvéolos, ya esos se llaman bronquiolos respiratorios, ¿no? Muy bien. En la última división de los bronquiolos no respiratorios toman el nombre de bronquiolos terminales. Bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales son la última división de los bronquiolos no respiratorios. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué toman el nombre de bronquiolos terminales? Porque, digamos, tomando en cuenta justamente donde terminan estos, entonces todo el aire que ingresa a la vía aérea, no todo el aire entra en el proceso de intercambio. Solamente el aire que va a entrar en proceso de intercambio es el aire que llega a los alvéolos. Pero en todo el tracto superior también se queda aire y ese aire no hace intercambio. Entonces, precisamente aquí existe la división fisiológica del tracto respiratorio o la vía respiratoria, que podemos hablar vía respiratoria de conducción y vía respiratoria de intercambio. Entonces, la vía de conducción va desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. ¿Por qué se llama vía de conducción? Porque simplemente se encarga de conducir aire, pero no hace intercambio. Desde la nariz hasta el bronquiolo terminal no hay intercambio porque no hay alvéolos. Y la vía de intercambio, la porción de intercambio de hematosis, es donde empiezan los alvéolos, es decir, en los bronquiolos respiratorios. ¿Ok? Precisamente a esto se le llama bronquiolos terminales, porque con ellos termina la porción conductora, la vía respiratoria de conducción, y después de ello ya comienza la vía de intercambio propiamente. ¿Ok? Simple.